Puede abrir su Biblia en el libro de Efesios. Hemos empezado la semana pasada a predicar sobre el libro de Efesios y realmente es maravilloso. Ya sabemos el contexto, en qué momento fue escrita. Pablo está preso en Roma, así que desde este lugar Pablo está escribiendo. Y bueno, nos toca hoy, vamos a predicar sobre 2 versículos, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú hagas lo que quieras hacer, lo que tengas que hacer en medio nuestro. Nos sometemos a tu voluntad. Queremos oír tu voz. Queremos unirnos, Señor, a este grupo de personas que está aquí bendiciendo tu nombre. Queremos unirnos a lo que la palabra dice que debemos hacer, que es bendecir tu nombre por tu grandeza, por tu maravillosa gracia, por tu elección, por tu perdón, por tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia despierta, alumbrada por tu palabra y por tu espíritu, para que nuestros corazones, Señor, reverdezcan y florezcan en una adoración espiritual, genuina, pura, con una comprensión cabal de quién eres tú, Señor, y de lo que has hecho por nosotros y por nuestras almas. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije, cuando leemos esta carta, debemos recordar que es una carta pastoral y que fue escrita a una iglesia determinada. Eran las iglesias o la multitud de congregaciones que se reunían en casas en la región de Éfeso. Y que tenían una cultura determinada, eso lo vimos en la predicación del domingo pasado, así que si alguno no la escuchó puede verla. Está en nuestras redes sociales. Y en un tiempo determinado. Se cree que esta carta fue escrita entre el año 62 en adelante, cuando Pablo estaba preso. Entonces, en los primeros versículos, Pablo se identifica y dice que él es el autor de la carta y hace referencia a cuál sería el tema que él iba a abordar. El tema que Pablo iba a abordar era la gracia de Dios y la paz que tienen aquellos que han sido perdonados en Cristo. Pero ahora en el versículo 3, de una manera muy ingeniosa, Pablo introduce lo que quiere decir y de una manera indirecta. No lo dice directamente, sino de una manera indirecta. ¿Cómo es esto? Pablo prorrumpe en alabanza a Dios, invitando a los que leen la carta, lo hagan junto con él. Y él exalta algunos aspectos muy específicos y delimitados de los atributos de Dios, por los cuales invita a que los lectores también glorifiquen a Dios. Ahora tenemos que hacernos esta pregunta. Si vemos a alguien adorando y exaltando a Dios,
¿Cuán pronto está nuestro corazón a unirse a esa persona en la adoración? Cuando escuchamos a alguien que está adorando a Dios, ¿prontamente nos ponemos a cantar con él? ¿Nos unimos? Pablo adora y exalta a Dios por una bendición que no es individual. No es una bendición que recibió él individualmente, sino que él adora a Dios por una bendición que comparte con otros. ¿Y quiénes son los otros? Los santos en Éfeso. ¿Y cuál es la bendición por la que los cristianos pueden unirse en un mismo sentir para adorar a Dios? En cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier cultura, para adorar a Dios. ¿Cuál es la bendición que une a los cristianos de todo tiempo, lengua, tribu y nación, para que se unan y glorifiquen al Rey? Pablo define a esta bendición como plena, absoluta, pero también dice que es espiritual. También podríamos preguntarnos, ¿son las bendiciones materiales causas de verdadero agradecimiento y unidad entre los cristianos? ¿Es la bendición material algo que me une a mi hermano plenamente? Y que yo pueda disfrutar plenamente la bendición material que otro tiene o que yo tengo. Pablo nos muestra cuáles son aquellas bendiciones que son eternas, plenas, y que tienen en común todos los hijos de Dios, por la cual es necesario que tengamos un corazón lleno de agradecimiento. Hermanos, hoy nosotros podemos unirnos en agradecimiento y alabanza a Dios, nuestro Dios maravilloso. Y que nosotros podamos entender cuáles son los motivos que nos unen, cuáles son los motivos que no cambian con el tiempo, que son los que realmente nos enriquecen. Y no es algo que debemos buscar para que se nos añada más, sino que es una bendición completa, absoluta. Pablo dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es algo completo, terminado. Vamos a nuestro texto. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pablo dice, yo deseo que todos alaben a Dios. Ahora, si nosotros recordamos el contexto inmediato, ¿dónde estaba Pablo deseando esto? ¿En qué momento estaba de su vida? ¿En qué lugar estaba? Pablo estaba preso en Roma. Pero Pablo no se olvidaba de sus amados hermanos en Éfeso, por lo cual él escribe en su calidad de apóstol. Así que cuando escribe como apóstol, esta palabra o esta carta ya deja de ser una palabra escrita por un hombre normal, sino que pasa a tener carácter de ser la palabra directa de Dios. Y luego de que saluda, él introduce esto que estábamos hablando, una alabanza. Y a través de esta alabanza invita a la iglesia de Éfeso a que lo siga, que lo acompañe, que lo imite. Pablo deseaba que los hermanos alaben a Dios. Y dice, él se pone como ejemplo. Él invita, pero lo invita no desde una orden. Dice, no está diciendo, hermanos, ustedes que están allá en Éfeso, adoren a Dios allí donde están. No dice eso. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está alabando. Y dice, nuestro. Y hace una invitación implícita. Bendito sea nuestro Dios.
glorifica a Dios y los invita a que ellos sean partícipes. ¿Y qué significa esto de bendito? Bendito es un elogio, es algo loable, admirable, alguien adorado. Pablo está diciendo, alabemos, engrandezcamos, glorifiquemos, exaltemos y adoremos a Dios. Pero el deseo de Pablo no solamente fue un deseo, sino que algo que él practicaba. Algo a lo cual él estaba acostumbrado. Y él no estaba limitado a las circunstancias que le rodeaban para adorar a Dios. Recuerden, él estaba preso en Roma. Pero Pablo también dice que no había nada que le iba a hacer cambiar de pensar, porque él entendió algo que llevaba a su corazón a adorar más allá de las circunstancias en las que estaban. Era algo que lo tenía por costumbre. Cuando él llega a Filipos, fue encarcelado, azotado con varas, pero fíjense que él no se quedó triste por lo que había pasado, sino que dice la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. En ese momento él estaba haciendo su obra misionera con Silas. Mandando al carcelero que los guarden con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Así que esto no era algo nuevo, la prisión no era algo que tomaba por sorpresa a Pablo, que hacía que entre en depresión y diga, no, hoy no voy a adorar, está muy triste esta situación. ¿Sabe, hermano? No hay nada más contagioso que el ejemplo. Si quiere ver a otros haciendo algo, debemos empezar nosotros haciéndolo. Pablo hacía esto repetidas veces. ¿Pero por qué? Porque era una costumbre judía. Los judíos tenían esta característica de que adoraban a Dios, decían bendito sea el nombre de Dios. Pero Pablo hacía que sus oyentes vean que él vivía lo que decía. Él era un ejemplo andando, un ejemplo en su vida. Por eso él llama a las iglesias a que lo copien a él, lo imiten a él. Primera de Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Filipenses 3, 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué ejemplo nosotros damos de adoración? ¿Motivamos a otros a que adoren a Dios o los desalentamos con nuestro ejemplo? La gente que nos ve adorando a Dios, exaltando a Dios y quiere hacerlo con nosotros, o la gente nos ve a nosotros que todo el día estamos claudicando, angustiándonos, lamentándonos por nuestra circunstancia, poniendo condiciones, siempre estamos quejándonos. ¿Qué ve la gente de nosotros? ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no solamente estaba adorando a Dios, sino que estaba adorando a Dios con una mente clara y entendiendo que él estaba no solamente cantando a Dios, sino que estaba haciendo una proclamación de fe. Estaba adorando a Dios con contenido bíblico.
con conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque esta frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una declaración profundamente trinitaria. En ella podemos ver las tres personas de la Trinidad. Fíjese lo que dice el Dios y Padre. Acá vamos al Padre. Y del Padre es que procede la bendición que vamos a entender y vamos a ver más adelante, que lleva a Pablo a adorar. Pero esta frase no se queda ahí. Pablo no solamente bendice al Padre, sino que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es visto como Señor, como Dios. Y es el mediador por quien nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios. Pero la palabra sigue, dice, en esta bendición que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, nosotros también vemos a la persona del Espíritu Santo, quien es que nos aplica las bendiciones a nuestras vidas, que son espirituales. Y esto hace referencia al origen, porque nadie puede recibir nada si no le fuere dado por Dios. Y el origen es el Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos aplica las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Así que Pablo no es que está adorando basándose en sus emociones. Hoy escuchamos mucho de eso. Señor, siento tu presencia. O quiero atraer tu presencia. Emociones por todos lados. No hay doctrina en la alabanza, solamente emociones. Tengo gozo, puedo correr, puedo saltar. No hay doctrina en la alabanza en estos tiempos. Pero Pablo alaba con entendimiento, doctrinalmente, y anhela que sus hermanos entren en una adoración doctrinal, genuina. ¿Para qué? Para que conozcan al único Dios verdadero. Pablo también hace alusión a las dos naturalezas de Cristo. En esta frase dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice de Cristo que es Señor, está hablando de la naturaleza divina de Cristo. Pero también dice que Cristo tiene al Padre como su Dios. Y ahí él está hablando de la condición o de su naturaleza humana. Porque Cristo, estando en el cuerpo como hombre, tenía a Dios o al Padre como su Dios. Mira lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús está hablando y le dice a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ven la profundidad de la adoración del apóstol Pablo? Y a veces nosotros pensamos que cantar a Dios es cualquier cosa que se nos ocurra o nos viene a la mente o tenemos ganas de decir. Y lo hacemos cuando estamos bien, cuando todas las cosas nos sonríen, cuando nos está yendo bien y cuando somos exitosos. Pablo dice, únanse conmigo, adoren a Dios, no miren las circunstancias, pero adórenlo por lo que Él es. Y como le decía, esta era una manera muy común entre los judíos. Esta manera de bendecir a Dios, la palabra es beraka, que significa bendecir, bendición, hablar bien de alguien, en este caso Dios. Y los judíos conocían esta práctica, ¿no?
Y está muchas veces repetida en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice Nehemías, capítulo 9, versículo 5. Y dijeron los levitas, y ahí están los nombres de los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías. ¿Qué decían los levitas? ¿Qué decían estas personas que estaban en el templo para ministrar a Dios? Dice: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Esta era una costumbre judía. Bendecir y llamar a otros a bendecir el nombre de Dios por sus atributos. Salmo 72, versículo 18 dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Solo el Señor hace maravillas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Así que esto, además de ser una alabanza, una práctica que Pablo estaba llamando a hacer a otros, también era una práctica común judía. Era algo que los judíos tenían en común. Pero Pablo usa esta práctica y no solamente que la replica, sino que añade que a este Dios que él está bendiciendo, él lo reconoce como un Dios que ya envió a su Hijo, el Mesías prometido de Israel, quien se encarnó, tomó un cuerpo y resucitó por él. Él, cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo: Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, es el mediador entre Dios y los hombres. Es el Mesías prometido. Y este saludo, este canto de alabanza, Pablo lo repite. Y fíjense, una y otra vez. Pero no solamente que él lo repite, sino que los otros apóstoles también lo repetían. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El mismo saludo a otra iglesia. Ahora fíjense, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Acá nosotros tenemos lo que se cree que era una práctica común en las iglesias que se estaban iniciando. Cuando se reunían, bendecían a Dios y Padre y bendecían a Jesucristo como su Señor. Y era una confesión abierta de lo que ellos creían. Ahora usted escucha canciones que entre comillas son cristianas y no sabe a quién le está cantando. ¿Y a quién le canta eso? No tenemos idea. ¿Por qué? Porque no tiene doctrina, no tiene enseñanza, no tiene fundamento bíblico, no tiene confesión de fe. Solamente emociones, ritmo, buen estilo. No sé, que cada rato me dicen: oh yeah, oh man. ¿Qué será lo que quieren decir? Pablo está alabando a Dios con doctrina, con entendimiento, reconociendo los atributos de Dios y exaltando el ser de Dios. Y esa es una adoración correcta. Por lo que una alabanza o una exaltación a Dios sin contenido bíblico o doctrinal, no solamente que es incorrecta, sino que carece de todo sentido.
¿Por qué alguien adoraría a Dios tratando de centrarse en él mismo? ¿Cuál es la razón de que alguien adore a Dios enfocándose en él mismo? O tratando de ver a Dios de una manera que él no dice que es. ¿Le parece que eso puede ser una alabanza o una exaltación a Dios? Termina siendo un insulto. Así que deberíamos replantearnos cómo adoramos. ¿Es nuestro ejemplo motivación para otros? ¿Es nuestra adoración bíblica y centrada en Dios? ¿O es nuestra adoración carnal y centrada en nosotros? Y esto nos lleva a ver cuáles eran los motivos que llevaban a Pablo a adorar y que llevaba a la iglesia a una unidad para que juntos adoren a Dios. ¿Qué era lo que llevaba a Pablo a que se llene de gozo y de alabanza a Dios? ¿Qué era? Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense esto. Pablo dice, nos has bendecido. Perdón, dice, nos ha bendecido. Está ocupando la primera persona del plural para decir que Dios bendijo a un grupo determinado de personas, entre las cuales Él mismo se incluye. Dice, nos ha bendecido. Dios nos bendijo. ¿Quiénes son esas personas? Los santos y fieles en Éfeso y Él. Dios nos ha bendecido. Y está hablando en un tiempo pasado, algo que ya ocurrió. Los cristianos son bendecidos con una bendición que es plena. Toda bendición. No es una parte de la bendición, es toda. Dios te bendijo con toda bendición. Los que creen, los que están unidos en Cristo y los que tienen comunión por medio del Espíritu Santo han sido bendecidos con una bendición total, no una parte. Y esta bendición tiene una característica particular, es celestial. Porque de otra manera, si no es espiritual, nunca sería una bendición plena para todos y que sea una bendición que nos afecte a todos de la misma manera. ¿Y por qué digo esto? Porque una bendición material nunca puede ser una bendición de la misma manera para mí que para mi hermano. Nunca. Y le doy un ejemplo muy práctico, hermanos. Yo me puedo poner muy contento si veo a Pablo comer una hamburguesa. Esas que vienen con doble carne, huevo, el queso ese naranja y el pancito y unas papas y un vaso gigante de gaseosa. Y yo me puedo poner contento con él. Pero yo no voy a estar pleno con esa bendición. El que va a estar pleno en esa bendición va a ser él. Amén, amén. Ya es la hora, parece. Entonces, lo mismo pasa con cualquier otro tipo de bendición. Yo me puedo poner contento porque un hermano se está por casar. Y gloria a Dios, me gozo, pero el que va a tener la bendición va a ser él, plenamente. Yo me puedo gozar porque mi hermano tiene un hijo. Pero el que le cambia los pañales va a ser él. Así que no estoy tan feliz como él, ¿no? Entonces, en definitiva, pero si es una bendición espiritual, es algo que todos podemos gozar de la misma manera. Y puede ser algo que la podemos recibir todos en la misma cantidad y proporción. ¿Lo ve?
Así que acá nosotros derribamos esas cosas que dicen, hermano, nosotros fuimos bendecidos en Cristo, así que vos tenés que tener todo lo que el Señor te quiere dar, y tuercen el texto para creer que como ya fueron bendecidos en Cristo, ellos tienen que tener cosas materiales. No dice eso el texto. Y la importancia que le da Pablo a lo espiritual está por sobre lo material. Y eso no estamos hablando de decir, bueno, nosotros no queremos que Dios nos bendiga materialmente. No estamos hablando de eso. No estamos en contra de la bendición material. No estamos en contra de eso porque la Biblia no está en contra, así que nosotros no podemos estar en contra. Lo que decimos es que lo que une a la iglesia no son los bienes materiales. No son las riquezas materiales. Eso nunca nos va a unir. Al contrario, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que nos une y llena nuestros corazones de alabanza es la bendición que tenemos plena en Cristo. En Cristo. Y en Cristo nosotros recibimos toda bendición espiritual. En Cristo, ¿sabe? Esa frase, en Cristo, es la expresión que define la teología de Pablo. ¿Usted quiere ver o entender qué era lo que definía la teología de Pablo? Es esta frase, en Cristo, en Él amado. Estemos escondidos en Cristo en los lugares celestiales, en Dios. Lo que definía la teología de Pablo es que una persona estaba en Cristo o no estaba en Cristo. Eso definía. Así miraba Pablo a las personas. Así que Pablo decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. La bendición de Dios es recibida por estar unidos a Cristo por la fe. Y si alguna persona no está en Cristo, no recibe esta bendición. Y el que no está en Cristo solamente merece la ira de Dios. Versículo 4. Pablo prosigue, dice, fuimos bendecidos en Cristo, y ahí dice, ¿por qué? ¿Y cuándo comienza la bendición de Dios en nuestras vidas? Dice, fuimos bendecidos en Cristo porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pablo dice que Dios nos bendijo plenamente en Cristo, pero ahora empieza a desarrollar cómo fue que eso ocurrió. Empieza a explicar. Fuimos bendecidos en Cristo porque Dios nos escogió. El motivo que lleva a Pablo a que adore y que glorifique a Dios es el gran amor de Dios que excede todo conocimiento. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección es una doctrina que muchas personas prefieren no ver en la Escritura. Pero no podemos ignorarla porque está ahí. Yo no entiendo cómo puede ser que hay personas que dicen, no quiero hablar de la elección, mientras que Pablo dice, adoren a Dios por la elección. Glorifiquen a Dios por la elección. Esta elección ocurre en el ser de Dios
y es una elección libre. Dios no estaba condicionado en nada. La elección no está condicionada a nada que nosotros pudiéramos haber hecho. Algunos dicen, Dios nos escogió porque Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él. No dice eso el texto. Porque si Dios nos hubiera elegido porque Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él, no diría lo que dice a continuación. Que dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Hubiera dicho así, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, porque nosotros seríamos santos y sin mancha delante de Él. Esa palabra para nos está diciendo que si no hubiera habido una elección, no hubiera existido una santificación. La elección es como la raíz de la salvación. Y la santificación es el fruto. El proceso finalizado. Pero sin elección no hay justificación. Y ahora mire esto. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde viene el amor de Dios hacia nosotros? Viene antes de que nosotros existiéramos. Viene antes de que nuestros padres existieran. Viene antes de que nuestros abuelos existieran. Viene antes de la fundación del mundo. Y Dios nos escogió por amor. Antes que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos unidos en Adán, pero Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ustedes saben que yo tengo 2 hijas, ¿no? Y a una cierta edad, mis 2 hijas siempre tuvieron el mismo conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Que ellas iban y veían la foto de nuestro casamiento, cuando salíamos de la iglesia, y ellas muy chiquititas dicen, ¿y dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo acá? Y nosotros decíamos, no estabas. ¿Cómo que no estaba? ¿Cómo que no estabas? No, vos no habías nacido. ¿Cómo que no había nacido? ¿Y ustedes se casaron sin mí? Esa es la idea. Pero ellas tenían este conflicto. Isabela ahora tiene el mismo conflicto. Ve la foto y dice, ¿y dónde estaba yo? Pero ella tiene un poquito más de temperamento, un poco más pesado. Dice, ¿y dónde está papá? ¿Dónde estaba yo acá? Dale, decime, dale. ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo que yo no estaba acá? Entonces nosotros le decimos, Isabela, vos estabas con Jesús. ¿Y dónde es eso? En el cielo, con Dios. ¡Wow! No le cierra todo, pero le trae paz. Hermanos, siempre nos preguntamos, ¿no? Que cuando los que estamos casados o hemos pasado por ese proceso de decir, bueno, queremos tener un hijo, siempre pensamos y proyectamos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando
empezamos el deseo de tener nuestra primera hija, no podíamos. Y yo la anhelaba, oraba por ella. Yo sabía que iba a ser una niña, oraba por ella. Sabíamos el nombre, todo. Pero no podíamos por cuestiones médicas. Yo quería en todo mi corazón tener una niña. Pero yo sabía que cuando esa niña nacía, esa niña no iba a ser perfecta. Esa niña fallaría, se equivocaría, se caería, se ensuciaría. Tendría miedos, errores, pecados. Yo recuerdo que nos dimos cuenta que Yemima pecaba porque un día la llevamos al súper. Y ella siempre muy calladita, tan quietita, así decíamos, wow, esta niña es rara. Y un día nos fuimos al súper y había un juguete que le gustó. Entonces estaba el changuito ahí. Y cuando llegó a la caja, agarró la cartera a la madre y metió el muñeco y cerró. Y pasaron la caja y cuando pasó la caja, abrió la caja y salió jugando con el juguete. 3 años. Pero tenía pecado en su corazón. ¿Y qué hizo la madre? No. Fue y devolvió y lo pagó. Y a veces muchas personas dicen, cuando ven este pasaje de que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo, lo primero que empiezan a decir, ¿pero y qué? ¿Dios sabía que yo iba a pecar? Sí, Él sabía. ¿Él sabía que su creación iba a caer? Sí, Él sabía. Pero Él decidió amar aún así, antes de que nacieran a sus hijos. Y decidió desde antes de la fundación del mundo enviar a su Hijo a morir en la cruz por sus escogidos. Y esos escogidos serían rebeldes, esclavos del pecado, y como ellos mismos no buscarían a Dios, porque la Biblia dice que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como ellos no podrían hacerlo, Él decidió elegirlos para que sean santos y sin mancha delante de Él. Así que esto es lo que debe llenar nuestro corazón de agradecimiento y de alabanza. Esto es lo que me une a mi hermano, que él y yo no somos perfectos. Que él y yo no somos la foto central de todo, es Dios mismo. Pero aún así estábamos en sus planes, en sus proyectos, en su amor. Yo he escuchado muchas veces la frase esa con la cual torturan a los jóvenes, que dice, no, yo soy un hijo no deseado. No, mis padres no me buscaron. ¿Sabe? Eso no existe en el corazón de Dios. No hay hijos no deseados en Dios. Y Él te amó desde la eternidad. Y ese amor hizo que te elija a vos y no tenías nada de especial. Y Él decide elegir a algunos para salvarlos. Y dice, para que sean santos
y sin mancha delante de Él. Hoy, hermanos, los que estamos en Cristo, estamos santos y sin mancha, perdonados, lavados en la sangre del Cordero. Pero todavía hay un bagaje de pecado en nosotros por los cuales nos avergonzamos. Todavía hay cosas que nos avergüenzan. Todavía luchamos con debilidades, con flaquezas. Pero va a llegar el día en que vamos a estar delante de nuestros hermanos y delante de Dios, y nuestra santidad será visible. Estaremos con vestiduras blancas y resplandecientes delante de Él. Y ese día será glorioso, porque no tendremos nada de qué avergonzarnos. Hermanos, ¿cómo no vamos a glorificar a Dios por todo esto? ¿Cómo no vamos a correr a sus atrios para bendecir su nombre? ¿Cómo no vamos a mirar a nuestro hermano en amor? ¿Cómo no voy a unirme a Él en alabanza? ¿Cómo las circunstancias pueden apagar este amor? No pueden. No pueden. Pablo está diciendo, no hay un tiempo en el cual Dios no te haya amado. No hay un tiempo. No hay un tiempo en el que Él no te haya amado. Y tu vergüenza, y tu dolor, y tu pecado, Dios dice, voy a quitarlo. Voy a limpiarlo. Voy a hacerte justo para siempre. Llegará el día en que ya no vas a mirar tu vergüenza como algo que está ahí todavía. Ese es el fin. Hermanos, que podamos glorificar al Señor por lo que Él hizo con nosotros. Esa bendición es una bendición plena, absoluta. Es toda una bendición. Y es lo que nos une. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Hoy recordamos, Señor, la tumba vacía. Hoy recordamos, Señor, que esa bendición que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo nos ha alcanzado en Cristo. Y nosotros hoy estamos llenos de gozo y de alabanza por lo que tú hiciste. Señor, hoy tenemos una bendición que es plena y absoluta. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Te pedimos, Señor, que unas nuestros corazones en esta bendición tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.